traemos esa descendencia ligada al pecado. Mientras estemos en la carne, estamos ligados al pecado. Y nosotros tenemos que luchar y bregar por liberarnos constantemente, día a día, de no continuar en él, en el pecado. Dios bendiga en esta preciosa hora a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo que nos sigue a través de este canal digital El Shaddai. Ha sido de mucha bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor y con los amigos que nos siguen a través de las redes. Estamos tan convencidos que el poder de la palabra transformará sus vidas y la oración nuestra hará que sus vidas prosperen en el Señor y también en todas las cosas necesarias del diario vivir. Hoy tenemos un tema muy importante para compartir con ustedes y el tema titula Maldiciones no quebrantadas. El tema lo veremos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo del 8 al 9 y leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amado Dios y Padre eterno, precioso Padre celestial, esta es tu palabra, Señor, la cual va a correr y va a fluir. Señor, te pedimos, mientras predico esta palabra, sea tu Espíritu Santo hablando tras de las pantallas en cada vida, a cada corazón, para que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas y no regrese vacía. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de maldiciones no quebrantadas, es necesario destacar que las maldiciones y las bendiciones de las cuales la Biblia nos habla son decretos de Dios en beneficio o en contra de lo que se someten o desobedecen a Dios a través de su palabra. Es decir, las maldiciones no provienen de Satanás, no provienen de un hombre que te maldice, sino que las maldiciones, el único que tiene poder, autoridad y derecho de bendecirte o de maldecirte es Dios a través de sus decretos. Y Dios no está para maldecirnos, mas sin embargo los decretos de Dios dicen que todo hombre que obedece la palabra y los mandamientos de Él, vendrán muchas bendiciones sobre sus vidas y los alcanzarán. Pero también la Escritura dice, como decretos de Dios, que todo aquel que desobedece la palabra del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, vendrán ciertas maldiciones y los perseguirán. Y dice, según el versículo que leímos, que Dios mismo declara que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Amado amigo y hermano, que está atrás de esta pantalla recibiendo esta palabra, procure no aborrecer a Dios. Procure ser amigo de Dios, procure acercarse a Dios, ser reverente y ser temeroso de Dios. Porque dice la palabra del Señor, yo visitaré, dice la palabra, Dios dice, yo visitaré la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas generaciones? No solamente tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto. Tal vez ellos están incluidos en una generación.
pero son 3 y 4 generaciones a las cuales el castigo de Dios te va a visitar. Y si ellos continúan siendo enemigos de Dios, aborreciendo a Dios, las maldiciones continuarán. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hablamos de maldiciones no quebrantadas, ¿por qué? Porque aún en el camino del Señor, aún en el reino de Dios, siendo iglesias de Cristo, los hermanos que me escuchan, los amigos que me escuchan, hay mucha gente que siendo hijos de Dios, siendo cristianos, todavía acarrean maldiciones generacionales. Todavía están viviendo una maldición que fue dada a sus abuelos, a sus ancestros, y esas maldiciones te persiguen. Y no sabemos cómo quebrantarla. Porque la Biblia dice, nosotros nos quedamos en incógnita, en preocupación, porque conocemos la Biblia. Y hay un versículo en la Biblia que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo de todo corazón, dice que nace de nuevo, nace una nueva vida. Pero no quiere decir que las maldiciones, que son decretos antiguos, que sobre tus padres, sobre tus ancestros, que no te van a perseguir. Te persiguen. ¿Por qué te persiguen? Porque tenemos un acusador. Y ese acusador se llama Satanás, quien hace que la maldición se mantenga activa sobre los hijos, sobre los nietos y sobre todos. ¿Por causa de qué? Por causa de que, basado en la palabra, continúa acechando. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si lo hace sin causa, ¿cuánto más lo hará cuando sabe que hay un antecedente en tu familia? Pongo por un ejemplo. Familiares que vivieron en la borrachera, familiares que vivieron en el narcotráfico, familiares que vivieron en el homicidio, en el crimen, en el sicariato. Quieren hacer el enemigo de que esta maldición te pertenezca como si fuera un derecho. Pero cuando una persona viene a Cristo, el decreto de Dios dice que es una nueva criatura, nace de nuevo. Esta persona nace de nuevo. Pero hay una cosa, en la sangre, en la genética del hombre, hay otra información. Por eso es que la salvación es personal. Y tú peleas por tu salvación personalmente. Pero tus hijos, tus nietos tendrán que pelear también por su salvación personalmente. Pero hay una forma en la cual es más fácil quebrantar las maldiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente cuando yo conozco, cuando yo entiendo por la ciencia y por la sabiduría de Dios lo que está pasando, yo como entendido, como padre de familia, interesado en de que esta maldición no continúe haciéndole daño a los míos, tengo que intervenir como ministro de Dios, como ministro del reino de los cielos, para proteger mi casa, mi familia y mi descendencia. Tengo derecho legal delante de Dios, así como el diablo asume que tiene derecho de perseguirme por causa de una maldición que él sabe que es un decreto. Yo también ahora sé, tú ahora tienes que saber como hijo de Dios, que no solamente eres hijo de Dios y tienes derecho de ser hijo, pero también pasas a ser ministro del reino. Pasas a ser embajador del reino de los cielos, y como un ministro, un embajador del reino de los cielos, tienes derecho de darle cobertura, de darle protección a tu descendencia y a tu familia. La Biblia dice, no os engañéis. Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso se sembró, eso se está cosechando. Sí, pero yo estoy orando.
Sí, pero yo estoy en Cristo y aún así me viene y aún así mis hijos traen esos problemas. Sí, todo lo que se sembrare, eso se cosechará. Estamos cosechando lo que sembramos. Ahora nosotros tenemos que pedirle a Dios la forma sabia en cómo podemos neutralizar, contrarrestar aquellas maldiciones que nos persiguen, porque son decretos de Dios, y los decretos de Dios son los que se cumplen por la eternidad, son inabrogables. Recuérdese que uno de los castigos que Dios le dio a Adán por haber pecado y desobedecido en el huerto del Edén, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, y hasta el día de hoy tenemos que sudarla para comer. Con dolores de parto darás a luz tus hijos, y la mujer hasta el día de hoy se está cumpliendo ese decreto. Dice, la tierra dará hierbas, cardos y espinos por causa de tu desobediencia. Y hoy en día más prospera la hierba y el espino que al sembrar una pepa de maíz, un grano de frijol. Porque los decretos de Dios son palabra viva y la tierra está declarada para obedecerla y cumplirla. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 50. Mire lo que dice en Primera de Corintios. Vamos a ver. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo primero, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, una imagen caída, una imagen de desobediencia, una imagen de pecado, así también traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por una parte, traemos esa descendencia ligada al pecado. Mientras estemos en la carne, estamos ligados al pecado. Y nosotros tenemos que luchar y bregar por liberarnos constantemente, día a día, de no continuar en él, en el pecado. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien, entiéndalo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir muy claramente que Cristo, siendo el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en los días de su carne, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Escúchenlo bien. Esta es la forma de quebrantar maldiciones. Al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Recuerdo que en el gobierno de un expresidente, aquí en nuestra nación Ecuador, se dieron muchos decretos en beneficio de la población. Uno de ellos era de que la gente que tenía mucha deuda en la empresa eléctrica, en la empresa pública eléctrica, podía su deuda, ¿sí? Sus deudas iban a ser condonadas. Podía tener usted $1,000 en deuda, $1,500, $2,000, $3,000. Pero de un periodo en adelante se dijo,
Hoy hay un decreto presidencial, se van a condonar las deudas de esta empresa pública para todas las personas. Pero por el hecho de que estaba el decreto, no significaba que automáticamente usted ya estaba libre de deuda. Usted tenía que hacer un trámite personal ante las oficinas de dicha empresa para que a usted le den de baja a su deuda. Eso es lo que pasa en el reino de los cielos. Hay decretos en tu favor, hay decretos en tu familia, pero tú tienes que presentarte delante de Dios con clamor y con súplica, con ruegos. Señor, esto está pasando con mi familia, esto está pasando con mi descendencia, esto está pasando conmigo, esto está pasando, y aunque yo estoy en Cristo, aún así el enemigo me acecha y me persigue y quiere mantenerme bajo esta maldición. Porque habla claramente que Cristo en los días de su carne, por causa de la carne, era acechado. Porque la descendencia de Adán o de la carne lo acecha al hombre. Y dice que él ofreció súplicas con gran clamor. Clamor es más que una simple oración. Clamor es un asunto de lágrima, de gemido, de lamento, de llanto, de gritos. Algo que te desespera, algo desgarrador que sale de lo más profundo de tu ser. Con una petición, con un anhelo, con un deseo. No es que como que tú doblas rodilla ahí alrededor de la cama, debajo, al lado de una silla, 2, 3 palabras y me fui. Tienes que meterte a fondo, tocarle las puertas al Señor hasta que el Señor te escuche y quebrante esas maldiciones. Y dice que a causa de su clamor reverente, ¿sí? Dice que aunque era hijo, escuche bien, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Quiere decir que la obediencia, aún Cristo mismo, la aprendió. ¿Y por qué? Porque la naturaleza humana te atrapa. Recuerde que Cristo fue hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, pero la madre era humana, traía genética humana. Entonces Jesús era un humano normal como cualquiera, solo que no fue engendrado en el pecado, en la penetración de un hombre hacia una mujer, pero sí fue concebido en el vientre de una mujer y trae la naturaleza humana, aunque también trae la naturaleza espiritual. Y por causa de la naturaleza humana, Cristo tenía los problemas y las angustias por las cuales clamaba con súplica y clamor reverente ante Dios para que Dios lo libre de todas estas situaciones. Y a causa de esto, de estos clamores, aprendió la obediencia. Nosotros tenemos que clamar profundamente como Cristo lo hizo para aprender la obediencia. Y cuando tengamos una perfecta obediencia, una obediencia que a Dios le agrade y conmueva el corazón de Dios, así como el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia acerca de Jesús, lo pueda decir de nosotros también. Y en esa forma poder ser un testimonio vivo y una barrera contundente contra la maldición que trata de continuar hacia nuestra descendencia. Tenemos que luchar en clamor. Porque las maldiciones no quebrantadas son maldiciones que pueden ser quebrantadas. Y nosotros, cuando alcanzamos un nivel de inteligencia y de sabiduría en el Señor, somos los principales llamados a trabajar en el reino, a velar ante Dios, para que nuestra descendencia no continúe heredando aquellas maldiciones, e impartirle la obediencia a toda nuestra descendencia en el Señor para que sean bendecidos. Amados hermanos, este es un llamado a los hermanos y a todos los siervos cristianos, pastores, ministros, ovejas, obreros. Tenemos que buscar profundamente el rostro del Señor para quebrantar esas maldiciones, porque son decretos y tenemos que suplicarle a Dios que los decretos de bendición superen a los decretos de maldición en nuestras descendencias. Dios le bendiga poderosamente y será conmigo en una nueva oportunidad.